negativo del año pasado, pues se corrigió y se puso 0%, pero el cuarto trimestre fue negativo y para el año completo fue negativo la variación del Producto Interno Bruto. Es decir, que aunque técnicamente no fue recesión, pero está al borde de la recesión en Alemania y se prevé que tenga este año un nivel de crecimiento muy, pero muy bajo. Entonces, por una parte. Por otra parte, tú tienes el Reino Unido, que también está en una situación de recesión técnica por caída de 2 trimestres consecutivos. El tercer y cuarto trimestre del año pasado registró variaciones negativas de su Producto Interno Bruto. Tú tienes también Japón, que también está en una recesión técnica. Entonces tiene tres grandes economías y la eurozona en general estaría creciendo por debajo del 1%. El Fondo Monetario Internacional estima entre 0.7 y 0.8% de crecimiento. También Christine Lagarde ha señalado que el Banco Central Europeo lo había estado estimando en esa magnitud. Entonces, cuando tú tienes todos esos elementos, tú dices, bueno, ese entorno es negativo porque República Dominicana recibe turistas desde esa zona que obviamente se lo van a pensar dos veces antes de salir a visitar el Caribe. Pero Estados Unidos es otra cosa. ¿Qué estamos observando en Estados Unidos? Estados Unidos sigue teniendo un ritmo de crecimiento bastante acelerado el año pasado, por encima del 3%, con una tasa de desocupación prácticamente de pleno empleo. La desocupación fue de 3.7%, el pleno empleo estaría 4% hacia abajo definido, y tiene al mismo tiempo una variación de los salarios que en términos interanuales está por encima del 4%, que es más del doble de la inflación meta. Ahora, eso que se ve como positivo para República Dominicana tiene como parte negativa que lo que vemos es que entonces la Reserva Federal, encabezada por Jeremy Powell, ha dicho, óigame bien, ¿eso qué implica? Que nosotros todavía no podemos cantar victoria con el tema de la inflación. La inflación a enero se quedó en 3.1%, medida por la variación interanual del índice de precio al consumidor, 3.1%. Entonces, con esa inflación que todavía está un punto porcentual completo por encima de la meta, que es el 2%, no es verdad que vamos a comenzar a reducir la tasa de interés. Eso acaba de publicarse en la minuta o acta de la Reserva Federal de enero. En la reunión de enero se tomó la decisión, y eso era previsible, de no subir, de no comenzar a bajar la tasa de interés, no comenzar a bajar la tasa de interés. Esa fue la decisión que se tomó. Ahora, en marzo se tenía previsto hace 4 semanas con un 70% de probabilidad que comenzaría a bajar. Eso es lo que pensaba el mercado. Pues con esa acta ya se dio claramente de que no. Ahora mismo, la probabilidad de que en marzo baje la tasa de interés es 4%. 4%. Lo que era 70 y tantos por ciento, ahora es 4%. Pero no solamente eso. En base a esa información que tenemos del mercado laboral, de la actividad económica, del comportamiento de los salarios en los Estados Unidos, con esa información, ahora ya el mercado, dado ese análisis que hizo la Reserva Federal y que se publicó en estos días, pues lo que dice ahora la probabilidad de tú tener una reducción o inicio del ciclo de reducción de tasa de interés en la reunión de mayo también ha caído de una forma significativa. Y ya será para la de junio que habría una probabilidad relativamente alta de que comience a reducirse la tasa de interés. Para que tengan una idea, en mayo la probabilidad de que se reduzca es solamente 26%. Y la de junio entonces sube a 66.8%. ¿Qué significa eso? Que República Dominicana va a tener un entorno de tasa de interés alto y eso va a limitar la posibilidad de que continúe la política monetaria expansiva que ejecutó el gobierno o el Banco Central entre mayo y diciembre. De hecho, lo que se está observando en el mes de enero y febrero es una política monetaria ligeramente restrictiva con relación a la que se venía ejecutando. Recuerden que la que se ejecutó implicó 190.000 millones de pesos de liberación de liquidez, reducción de 150 puntos básicos de la tasa de interés de referencia, y esto obviamente que estimuló el crecimiento de la economía, pasó de 1.2% promedio a 2.4% promedio para todo el año. Pero ¿será posible continuar? No con ese entorno. La diferencia entre la tasa de interés de los Estados Unidos de referencia, que está en el rango de 5.25 a 5.50, y la tasa de interés de referencia de República Dominicana, 7%, es 2.7%. ¿Cuál es el promedio de esa diferencia? 4.5.
puntos porcentuales. Con ese 4.5 puntos porcentuales versus 1.7, lo que le dice a usted que no va a bajar. De hecho, lo que estamos observando es que está subiendo la tasa de interés. La tasa de interés activa, por ejemplo, está ya por encima del 15%. Si nosotros la vemos, esa tasa de interés con relación a lo que teníamos, ya se ve claramente que cuando uno tiene ese 15.3% de tasa de interés de febrero y lo compara con la de diciembre, son 173 puntos básicos de incremento de tasa de interés. Es más, si yo lo comparo con la tasa de interés que existía justamente cuando comenzó el Banco Central a inyectar toda esa liquidez y a reducir en 150 puntos básicos, la caída es de menos de 60 puntos básicos de la tasa de interés activa. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central redujo en 150 puntos básicos, inyectó 190.000 millones, la colocó a una tasa de hasta un 9%, y ya la tasa de interés activa volvió prácticamente al nivel que existía en el momento en que comenzó a hacer eso. Entonces, claro, eso tiene una parte positiva, que es que esa reducción de la actividad, que eso es lo que va a producir, reduce también la demanda de divisas, y por eso usted observa que la tasa de cambio que había pasado, oigan bien, de 54.84, esa tasa de cambio subió a 59.09 entre el 31 de mayo del año 2023 y el 23 de enero de este año. Esa depreciación, que es 7% de variación de la tasa de cambio, ahora usted observa que desde el 23 de enero hasta el 20 o 22 de febrero, que teníamos el último dato, esa variación, entonces vemos una apreciación donde pasó la tasa de cambio de 59.09 a 58.84. Una apreciación, y eso es por ese aumento de la tasa de interés. Entonces, fíjense cómo el entorno internacional va a hacer que, aun cuando haya un efecto, como tú muy bien señalaste al inicio del programa, Andy, base, donde tú tengas facilidad para crecer, tú vas a tener un entorno internacional que te va a limitar ese crecimiento. Es decir, es un reto. Ese 4.5 que estima el Fondo Monetario Internacional, que estima el gobierno dominicano de crecimiento de 4.5% para este año, va a ser un reto alcanzarlo. ¿Por qué? Porque es que tenemos un entorno donde Estados Unidos va a mantener por lo menos hasta junio su tasa de interés alta. Y en el caso de República Dominicana, con una tasa del 15%, que esta es el tasa de interés activa promedio ponderado, 15%. Esa es la tasa de interés cuando usted va a un banco y pide prestado. Esa es la que le presta en promedio, digamos, 15%. Con una tasa de inflación, póngale expectativa 4, está por debajo la inflación, pero póngale 4. Eso significa 11% en términos reales. Eso es un golpe para la demanda de inversión, demanda de consumo y obviamente para la actividad económica en general. Entonces, esos son elementos que hay que tomarlo en cuenta, y eso va a estar condicionado ¿a qué? A la política económica que se ejecute específicamente en los Estados Unidos. Y yo creo, Jaime, también que no podemos olvidar que el banco hasta ahora se siente un poquito, como se dice, sin mucho grado de libertad, porque todavía no le han llegado ingresos de la colocación de los bonos globales. Una vez se sienta sobre esa cantidad de dólares que va a estar depositada ahí en el Banco Central, es muy posible que veamos al Banco Central presionando un poco más a la baja en la tasa de interés activa de los bancos, porque ellos tienen que estar conscientes que una tasa de un 11, un 12% real es prohibitiva, o sea, para muchas actividades económicas, fundamentalmente el sector de la construcción. Entonces, ellos posiblemente van a esperar eso. Estamos en un entorno de elecciones, ellos están ganando tiempo, pero el día que llegue ese dinero, tú verás a ese Banco Central jugando un activismo monetario un poco más agresivo. Aunque Estados Unidos no haga más nada y toque su tasa de aquí a junio, es posible que ellos de alguna manera motiven a los bancos con algún tipo de persuasión, etcétera. Ellos vamos a hacer un esfuerzo, vamos a bajar esa tasa, yo les compensaría por otra vía, pero tenemos que abaratar el crédito, le voy a crear facilidades, vamos a ver cómo motorizamos la economía. Y creo que es fundamental que lo haga, Jaime, porque